Nacido en Lucena en el seno de una familia humilde y trabajadora, hace algo más de 3 décadas, su sensibilidad artística se hizo patente desde pequeño, aunque fue en la adolescencia cuando comenzó a sentir atracción hacia la escultura y en especial hacia la imaginería. Su primera imagen en barro la modeló con 14 años y a los 17 comenzó sus estudios en Córdoba, compaginando su formación con trabajos junto a importantes imagineros de la capital, destacando el encargo de reconstruir el retablo mayor de la Iglesia de la Merced en el edificio de la Diputación de Córdoba. Al margen de su formación, la cual cultiva diariamente, dada su pasión por la lectura de libros de arte, desde su taller, ubicado en pleno centro histórico de su municipio natal, ha dado vida desde el año 2007 a más de una treintena de obras, como la escultura de San Juan Pablo II, bendecida por el Papa Francisco en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, y numerosas esculturas que han viajado hasta Sevilla, Almería, Cádiz, Cuenca, Madrid, Alicante, Ciudad Real, Huesca, Valencia, Jaén o Guadalajara. Actualmente se encuentra desarrollando una exposición de esculturas de artistas flamencos y hace escasos meses recibió la medalla de plata de la Real Academia de las Artes, Ciencias y Letras de París por el conjunto de su obra artística, condecoración que anualmente recibe un artista de cada país europeo. Hijo de Gregorio y Araceli, a los que califica como pilares fundamentales de su vida y su arte, también es padre de su pequeño Javier. Amante de la buena música, especialmente el flamenco y del Carnaval de Cádiz, elige como película preferida El Padrino y se confiesa un enamorado de todo el arte en general, encontrándose entre sus predilectos Francisco de Goya, Pablo Picasso, Claude Monet o Gian Lorenzo Bernini. Como escultor, confiesa que busca que sus imágenes transmitan un sentimiento determinado, igual que lo transmite una persona. Domina las técnicas necesarias para la realización de imágenes sagradas, como el modelado en barro, la talla y la policromía al óleo, y su completo conocimiento de la anatomía humana y del estudio de proporciones le permiten esculpir imágenes religiosas de gran equilibrio visual y de altísima calidad. Hoy, entre nosotros, una de las figuras más importantes entre las nuevas generaciones de imagineros, Francisco Javier López del Espino. Francisco Javier López del Espino, bienvenido entre nosotros. Muchas gracias. ¿Artista de los pies a la cabeza? Bueno, yo creo que más de cabeza, ¿no? La verdad es que, bueno, considerarme artista de una manera global, pues tras la dedicación que tengo al arte, pues sí, podríamos decir que sí. Vivo de ello, pienso en ello, vivo como artista, entonces, pues sí. ¿Cómo nace tu profesión? Bueno, pues casi por sorpresa, porque yo desde chico pues tenía cierto gusto por la Semana Santa, me gustaba mucho el folclore de la Cuaresma, de la Semana Santa, pero bueno, a través de los años pues llega a mis manos, hay un momento clave, ¿no? en el que salta la chispa de decir, bueno, pues yo me gustaría poder dedicarme a la imaginería, que a través de un vídeo que llega a mis manos de un escultor haciendo un Cristo, tallando un Cristo. Y bueno, pues a partir de ahí se despierta esa cosa dentro de mí y bueno, pues a partir de ese momento, que fue con unos 13 años, ya enfoco todos mis deseos y mis ganas a, bueno, pues poder dedicarme a la imaginería, a la escultura y poder vivir de ello algún día. A partir de ahí, bueno, pues ya me traslado a Córdoba y estoy con distintos escultores, estudio un ciclo medio y un ciclo superior de escultura y bueno, pues ya al tiempo me traslado aquí a trabajar. ¿Y cuántos años llevas entonces dedicándote a esto? Desde ese momento clave puede hacer ya pues 15 o 16 años o incluso más. De manera profesional pues puedo llevar casi 8 o 10 años así, desde que me trasladé a Lucena pues en 2008 aproximadamente.
Es muy importante esa llama que nace, que al final uno la desarrolla, pero ¿cuánto hay de habilidad, de talento detrás de todo ese trabajo? ¿Es importante esa parte? ¿Es necesaria? ¿Se puede llegar a conseguir ser un artista si las habilidades o el talento son menos, pero la dedicación es mucho más? Está bien eso que preguntas porque es obvio que tienes que tener algo dentro de ti, ¿no? Que una cierta actitudes artísticas, ¿no? Y con el tiempo puedes desarrollar. Hay gente, al final es un compendio de esas dos cosas, ¿no? Del talento y del estudio, porque hay gente muy talentosa, hay personas muy talentosas, pero no tienen a lo mejor la dedicación necesaria o son más, por decirlo de alguna manera, más bohemios, ¿no? Viven en otra atmósfera. Sin embargo, yo creo que como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Al que es trabajador y muy trabajador, pues al final las cosas van llegando. Entonces pues yo creo que es un compendio de dos cosas. Yo creo que tengo ciertas actitudes, pero también creo humildemente que estudio mucho y trabajo mucho para quizás suplir las actitudes que creo que me faltan, pero al final pues ambas cosas, ¿no? Además, esa inquietud y ese estudio se refleja luego en el desarrollo de la propia obra, porque si al final uno se queda solamente en lo poquito que sabe y no lo desarrolla, pues la obra nunca iría a más, ¿no? Claro, yo me encuentro en un momento de mi vida, de unos años a esta parte, que reflexionando sobre eso, lo llamaría un periodo como un cambio de sentido, porque después de ciertos avatares circunstanciales que hubo en mi vida, pues me encierro más en estudiar, porque bueno, iba por un camino que yo creo que no era el más adecuado, y es cuando me doy cuenta, afortunadamente, y pues prácticamente es que devoraba los libros de arte, ¿no? De Caravaggio, de Rivera, de Velázquez. Yo, por ejemplo, no era tan conocedor de la pintura, sobre todo del Renacimiento y Barroco, y hoy en día, bueno, pues sí tengo una ligera idea de lo que estoy. Después de tanto estudiar y tanto empaparme, están empezando esos años, y esos meses y esas noches de estudio y de investigar, y por qué este tipo de veladura utilizaba Caravaggio, utilizaba Rivera, utilizaba el Greco. Después esas cosas sin quererlo van saliendo, a la hora que después vas desarrollando tu obra y te das cuenta pues que en ciertos aspectos pues hay conexiones, ¿no? Y es de eso, es de estudiar, de trabajar y de no parar, porque en realidad la dedicación al arte yo creo que debe de ser plena. Lo que es complicado en ese caso entonces es mantener un estilo propio, ¿no? Bueno, yo creo que el estilo propio hay dos maneras de llegar. Una, encerrado en tu mundo sin ver otras corrientes artísticas y sin dejar que esas cosas te impregnen y tú seguir tu línea, que para mí es menos rica que cuando tú mentalmente y artísticamente te enriqueces de otros grandísimos artistas que hemos tenido, y eso tú lo canalizas a través de tu estilo, ¿no? Yo creo que son más ricos, ¿no? Está más lleno de matices. Nos encontramos en tu taller de Lucena. Explícanos un poco cómo es tu obra, lo que has desarrollado hasta ahora, el estilo ahora mismo, bueno, que caracteriza tu obra, es casi todo obra religiosa, escultórica. Explícanos un poco en qué consiste. Sí, bueno, yo desde un primer momento me enfoco hacia la escultura religiosa, hacia la imaginería, y bueno, pues aquí podéis ver como los trabajos que se están desarrollando, pero es verdad que de un tiempo a esta parte pues estoy también muy interesado tanto por el dibujo artístico como por la escultura civil. Estoy preparando una exposición que está enfocada para llevarla al Museo del Louvre, que es civil, es de retratos de personajes flamencos, que estará en torno a 2019-2020, estará totalmente terminada, que me encanta también esa parte de la escultura civil, porque también, aunque me salga de la escultura religiosa, que es con lo que yo empecé, también me siento muy cómodo en ese ámbito, y me desengrasa también me hace entrar en otras formas escultóricas que me agradan muchísimo y me siento súper cómodo. También estoy empezando con la escultura monumental, ¿no?
Ahora el próximo año pues se va a hacer una escultura del guitarrista Paco de Lucena para aquí, para Lucena, que por ejemplo no lo había tocado, ese tipo de escultura monumental para exteriores, y me hace una ilusión tremenda ese proyecto, y otros proyectos que se están empezando a tocar, como decoración de glorietas y demás. Me encanta también, al final esto es cultura. Es verdad que la escultura religiosa tiene el plus de que tiene que transmitir. Yo, por ejemplo, el guitarrista Paco de Lucena, cuando se ponga donde se tenga que poner, no tiene que transmitir nada, simplemente es él tocando la guitarra, ¿no? Pero la escultura de la Madre Teresa te tiene que llamar a algo, ¿no? A la compasión, a la ayuda, al amor al prójimo, que era lo que ella manifestaba siempre, ¿no? Esta escultura de San Jerónimo pues te tiene que despertar otras cosas, o si vemos un Cristo, pues una Virgen, ¿no? Una Dolorosa, pues te tiene que despertar. Sin embargo, la escultura de Enrique Morente que tenemos ahí, pues no te tiene que despertar nada. Es un retrato fresco, rápido, muy impresionista, pero esas son las dos vertientes, ¿no?, por las que me muevo ahora mismo. Es diferente, obviamente, esculpir una obra que transmita vida de una persona, que a lo mejor pues tallar, por ejemplo, podemos ver aquí unos libros, ¿no? Al final, pues eso de ahí no transmite absolutamente nada más que belleza, el que sea algo que esté bien elaborado. Bien ejecutado, igual que la calavera que podemos ver aquí, incluso la anatomía, aunque esta anatomía tiene particularidades porque se ha tomado como punto de partida, porque ten en cuenta que cuando estudiamos los ciclos de escultura o nos enseñan anatomía, siempre utilizan de modelo la anatomía clásica, ¿no?, de un joven, donde los músculos todos están colocados en su sitio y todo está un cuerpo apolíneo, ¿no?, como podemos ver el hombre de Vitruvio de Da Vinci y todo eso, ¿no?, el David de Miguel Ángel, todo eso son los referentes, pero sin embargo aquí me encontraba ante una dificultad agradable, porque estos retos son los que te hacen crecer también, representar a una persona que no deja de ser un viejo. Entonces, en un viejo pues se producen deformaciones, el descolgamiento de la piel, vemos como el pecho está ya más descolgado también por el paso de los años. Entonces han sido dos modelos, las manos, los brazos están más fibrosos, ya se notan más las venas. Sabemos que con los años la piel se va afinando. En un brazo de un niño de 2, 3, 4 años jamás veremos venas, sin embargo en personas de 70, 80 años lo que se le ven prácticamente son venas, ¿no?, porque la piel se va afinando. Pues en este caso eso se ha estudiado también. Luego tiene una policromía distinta, porque bueno, a través de estos años de estudio yo pensaba que las policromías que se han hecho, la pintura que se le ha dado siempre a la imaginería, tradicionalmente, desde el barroco, es una policromía con 2 capas de óleo y por último se le daba una pátina, que es lo que hace que la imagen pues cobre, se acentúe en las sombras, cobre más realidad. Sin embargo, llegué, después de este tiempo de estudio y demás, pues, llegué a la conclusión de que, por ejemplo, Velázquez, Caravaggio, los grandes pintores, ellos no patinaban su obra, su óleo, sus lienzos no los patinaban. Entonces, ¿por qué no se puede hacer una policromía sin patinar? A través de mucho estudio y de muchas pruebas, pues como esto es una obra que no es un encargo, sino que ha salido de mí, pues lo he tomado un poco como conejillo de India, ¿no?, para investigar y para sacar todas esas cosas que yo pensaba que podían funcionar, y así ha sido. Se ha hecho una policromía distinta, más pictórica y, bajo mi punto de vista, pues más realista y más propia. La verdad es que estoy contento con el resultado. Y hablando un poco de esta obra, vemos que también tiene el libro, que tiene inscripciones incluso, ¿no?, dentro del propio libro. Sí, la representación de San Jerónimo penitente, este santo pues se fue al campo a transcribir la Biblia, y bueno, pues está en un momento un poco de éxtasis, ¿no?, de bueno, pues de las cosas que estaba transcribiendo, pues siente la llamada de Dios, y en ese momento pues suelta la pluma, agarra el libro, coge el crucifijo que lo tendría por aquí y mira hacia el cielo, ¿no? Yo creo que eso es lo que quería, esa fuerza, ¿no?, que quería representar. En el libro pues hay, creo que es lo que se estudiaron las frases que poner, porque no están puestas al tuntún, sino que está estudiado, está hecho
igual que se hizo, que se haría en la época, con una pluma real de la época, hecha de una pluma así de este tipo, y con tinta china y escrito con el tipo de grafismo, ¿no?, que había en la época. Y son los salmos, creo que es lo que pusimos, y bueno, pues también hacerlo de una manera realista, ¿no?, porque también es una escultura que quizás en los últimos 150 años, 200 años, que yo recuerde, de los grandes escultores imaginarios que hemos podido tener en España, nadie ha hecho un San Jerónimo. Hoy en día no se hacen santos, se hacen o Cristos, o vírgenes, o apóstoles, pero no se hacen santos. Sin embargo, pues bueno, yo quería volver otra vez a la esencia de todo esto, que no deja de ser el barroco español o el barroco italiano, y hacer una pieza distinta, tirar por otro lado, ¿no? Al final, ¿es más complicado hacer una obra por encargo o una obra como en este caso, que al final pues sale de ti y uno dice, pues quiero realizar esta obra? Hombre, al realizar una obra que la haces por ti te sientes mucho más cómodo porque vas probando cosas, vas investigando. Yo haciendo esta escultura me lo he pasado muy bien, me divertí un montón, probando efectos, probando policromía, textura, he disfrutado un montón. Luego también depende del cliente, porque el cliente muchas veces te encorseta mucho, te toca muchos matices que tú ves de otra manera, y sin embargo ellos pues quieren ciertas formas, ciertas pautas a representar, así que depende muchas veces del cliente. Hay clientes que no se meten para nada, simplemente te dejan vía libre para lo que tú quieras, y hay clientes pues que sí están más encima. Yo particularmente prefiero vía libre, porque al final a quien más le interesa que salga la obra bien y lo mejor y es a mí. Luego también la diferencia de recrear una escultura de un personaje histórico a alguien del que no se tenga en referencia. Por ejemplo, la Madre Teresa, pues todos sabemos cómo era la Madre Teresa, entonces al final ¿es más complicado o es más fácil tener esa referencia? Es más complicado, es más difícil, porque ten en cuenta que yo San Jerónimo lo he hecho, lo vemos, y el que se acerque a la exposición lo va a ver, va a decir estupendo, me gusta, no me gusta, veo esto, no veo esto. Pero la Madre Teresa, después de todo el trabajo que tiene, de telas, de estudio de telas, de paños, de composición, de ejecución, de policromía, cuando esté terminada de policromar, si la cara no le parece, lo demás no importa, porque pasa a un segundo plano. Si tú ves que te acercas y no es la Madre Teresa de Calcuta, sino que ves a una viejecita ahí, pero que no te recuerda a ella, pues no sirve de nada todo el trabajo que has realizado, ¿no? Entonces, evidentemente, es mucho más complicado una pieza, o sea, una escultura copiada. Por ejemplo, también tengo la escultura que hice de San Juan Pablo II, que está en la iglesia de San Pedro Mártir, aquí en Lucena, y pasa lo mismo, ¿no? Si no le pareciera la cara, pues tampoco sirve. Entonces es mucho más complicado, mucho más cómodo que tú cojas, cuando estaba modelando a San Jerónimo, la cara, iba mirando, tocando aquí, mucho más valiente, ¿no? Para empezar, la Madre Teresa, lo primero que tuve es que estar estudiando su cara, pues meses prácticamente, viendo un mogollón de vídeos, de libros, incluso hasta la parte un poco psicológica. Leí mucho y vi muchos documentales de ella para impregnarme del mensaje que ella transmitía, ¿no? Intentar meterme en su mundo para después, cuando empezara a modelar, pues que eso lo desprendiera ella, ¿no? Por lo menos lo he intentado. Esto, sin embargo, pues no, esto es ponerte a trabajar con la valentía del momento. Mucha gente se preguntará, bueno, llega el momento de hacer una obra, ¿cómo se empieza? Bueno, lo primero es el contacto del cliente, que es o de la hermandad, que en este caso pues ya te plantea ella la primera idea de lo que quieren representar, y a partir de ahí pues yo me pongo a estudiar, me pongo a ver cómo otros escultores u otros pintores han representado ese pasaje bíblico, por tener una cosa en concreto, ver cómo han ejecutado a ellos, cómo han hecho la composición, cómo han podido las distintas versiones, y luego, después de mucho estudio, pues empiezo a hacer los primeros bocetos a lápiz, a barro,
Y una vez que ya tengo la idea clara, pues cojo una en concreto, que yo creo que bajo mi punto de vista es la mejor, la más acertada, y en este caso pues ya es lo que ofrezco o le presento a la hermandad, ¿no? Una vez que esa maqueta o ese boceto a lápiz o a barro, dependiendo, ¿no? Porque no es lo mismo representar un paso de misterio, que son varias imágenes, que una virgen de vestir, ¿no? Una virgen de vestir no se suelen hacer bocetos, simplemente ya directamente se empieza a modelar el busto. Entonces, una vez que ya está aprobado, pues ya se empieza con la talla en madera y posterior policromía y demás, a ese proceso. ¿Y cuánto tiempo puede llevar a crear una imagen? Obviamente, si es de misterio será mucho Claro, más... no es lo mismo una virgen de vestir, una virgen de candelero, que una talla, por ejemplo, como la de la Madre Teresa, ¿no? que tiene mucho más trabajo de elaboración. Entonces, pues, pero la media puede estar en torno a 7, 8 meses. Luego también yo es que es verdad que le dedico muchas horas al día y trabajo mucho. Yo, en torno al año laboral mío, que es de Semana Santa, vienen saliendo del taller unas 5 o 6 imágenes, algunas restauraciones también, eso más o menos. Y eso lo compaginas con otro tipo de trabajos también, al margen de los esculturas de los clientes, pues restauraciones, lienzos también, pintura a carboncillo, sí, otro tipo de... Eso me lo tomo también como desengrasante un poco del estrés y de todo. Me gusta también cuando ya llego a casa, me ducho, ceno, me gusta relajarme y no todos los días, pero sí 4 o 5 días a la semana, los domingos por la tarde también, si estamos tranquilos en casa, pues me gusta ponerme a dibujar distintas técnicas. Estuve con el carboncillo, con el grafito, después me he pasado a la acuarela porque bueno, pues ya había llegado a un nivel que me sentía cómodo, me gustaba lo que estaba haciendo y ahora estoy con la acuarela probando cosas que hace 4 años ni pensaba en hacer, y sin embargo, es lo que te digo, cuando estudias y ves, se te va impregnando y después esas cosas pues solo van saliendo. Si tú estás en tu casa metido en tu trabajo y nada más que lo mismo y no ves otras cosas, pues no te impregnas de esas vertientes que son las que después afloran pues en dibujos y en acuarela y en cosas que estoy haciendo que no imaginaba. Lo que sí es importante, desde luego, es el estado mental, ¿no? Para poder crear una obra, si uno en su interior no se encuentra bien, eso se refleja a la hora de crear. Hay que saber separar cómo se conlleva en el arte esa dualidad, ¿no? Bueno, yo, tanto las veces que te encuentras mentalmente más afectado como las veces que te encuentras más feliz y más pleno, yo sigo trabajando igual porque al final tu obra también se enriquece de eso. Yo hay obras que las veo más fuertes o más valientes porque en ese momento, pues, por lo que sea, pues estaba de una manera más en una vorágine mental metido y eso pues se refleja también en la obra. Entonces, pues también enriquece esas cosas, ¿no? Yo creo que Dalí, por ejemplo, o Picasso, que estaban también un poquito tocados, ¿no?, por la varita y por la locura, ¿no?, pues enriquece su obra, ¿no? El Greco, por ejemplo, ¿no?, también forma parte de su obra, pues esas deformaciones que sigue, que también decían que puede ser producto de la vista. Van Gogh, por ejemplo, ¿no?, esas pinturas que hace Van Gogh, el reflejo de su estado mental totalmente, ¿no? Entonces, pues yo sigo trabajando y hay cosas que yo sé que están de una manera porque en ese momento me pilló así. Y aunque estés tocando escultura civil y demás, seguiremos viendo obras religiosas, ¿no? Sí, claro. Sí, ahora ya en este próximo mes voy a firmar un contrato que me hace mucha ilusión, que es para un pueblo de aquí cerca, que es un paso de misterio y lleva un caballo que me hace muchísima ilusión poder representar un caballo, que es un reto también, un romano a caballo, un centurión romano que va a caballo. Dentro del misterio son 5 imágenes y una de ellas es el romano a caballo y, por ejemplo, pues me hace muchísima ilusión. De hecho, tengo ya, se va a tomar como punto de partida porque, claro, yo la anatomía del caballo la conozco cogida con hilos, no he visto caballos pero nunca me he parado a estudiar. Sin embargo, pues ya hay un rejoneador muy importante, ¿no?, que me ha abierto las puertas de su casa para que pueda ir allí a
a su casa y pueda tomar de primera mano los estudios que voy a necesitar sí o sí de anatomía de caballos para poder después representar el caballo de manera correcta. Pues si te parece, Francisco Javier, vamos a dar un paseo por tu taller para que muestre a todos nuestros espectadores lo que realizas y continuamos con nuestra entrevista en otro rincón de Lucena que también, bueno, es de tu agrado y de tu afición. Muy bien, muchas gracias. Francisco Javier, nos encontramos en el Palacio de los Condes de Santa Ana de Lucena. ¿Por qué has elegido este espacio? Bueno, yo creo que de los lugares, ¿no?, de los sitios con más historia, más señoriales, ¿no?, y más artísticamente más bonitos que podemos tener en Lucena, este sin lugar a dudas es uno de ellos, a la margen de la iglesia, que tenemos también una iglesia magnífica, ¿no?, pero como edificio civil pues creo que podía quedar bien aquí en este recinto. Hablando un poco de la profesión ya más a fondo, ¿qué es lo más gratificante? Bueno, lo más gratificante yo creo que es tener la suerte de poder dedicarte a algo que para ti lo que podría ser un hobby pues es tu forma de vida, ¿no? El levantarte con la ilusión del primer día, el que llegue un domingo por la noche y estés deseando de que llegue el lunes para trabajar. Esas son las cosas. Luego evidentemente cuando se bendice una imagen, ¿no?, el ver las muestras de cariño, ver a la gente rezar, cantarle o las ver en procesión, evidentemente eso reconforta mucho, ¿no?, y te hace sentirte, bueno, orgulloso de tu trabajo. Pero yo voy más al plano personal bueno, pues me siento muy afortunado de poder dedicarme a lo que me gusta y vivir de ello y sentirlo así. Al final lo que tiene tu obra, que hablábamos también antes, que bueno, tienes que mostrar más sentimiento, sobre todo con la obra religiosa, porque al final es donde van a residir muchos más sentimientos, ¿no? La gente llora o la gente pide, la gente da las gracias, claro, implora.
es complicado, ¿no? Hombre, detrás de eso, de ese resultado final, ¿no? Que es la conexión entre el fiel y la imagen, ¿no? Eso es lo que se busca cuando yo estoy en el taller solo y necesito estar solo y ver en qué radica la belleza, o ver en qué radica el sufrimiento, el dolor, la compasión, la pena. Todo ese estudio previo que yo hago de expresiones, pues lo que su fruto lo tiene cuando sale en procesión, cuando tiene un besamano y ves que la gente se acerca, le toca la mano, le mira la cara, le reza, pues claro, ese es el punto final, ¿no? Y es verdad que no es fácil, ¿no? llegar a ese punto, ¿no? de la imaginería que transmita lo que debe de ser. Al final, últimamente, la imaginería en el siglo XXI ha entrado un poco en una corriente artística de buscando la belleza, pero que habría que valorar más, la belleza o que tenga unción la imagen, ¿no? Al final las imágenes están creadas para que se les rece, ¿no? Entonces estamos viendo una corriente artística en el siglo XXI muy enfocada hacia la belleza del Cristo o de la Virgen, cuando realmente lo fundamental y que tiene que llevarlo sí o sí es la unción sagrada, ¿no? Entonces yo creo que se debería más de poner en valor ese sentimiento como, bueno, pues como se hacía en el 17, ¿no? Que se buscaba pues la unción. Nos comentaba antes que hay obras que puede estar incluso hasta 7 meses elaborándolas. Son 7 meses en tu taller delante de esa pieza que nace hasta que ya la culmina. Cuando se la llevan, ¿qué es lo que se siente? Bueno, se siente mucho vacío. A lo mejor en el momento en el que ya llega la hermandad o el cliente y bueno, pues ya se prepara para que se vaya, se marcha en el camión. Cuando entra al taller, bueno, pues como está en ese momento, no, pero cuando ya llega al día siguiente, ya ves el taller vacío o sin esa pieza, pues sí es verdad que te afecta un poco, pero bueno, también piensa, también es verdad que con los años lo vas tomando de otra manera. Al principio te dolía más, hoy en día pues no, además piensa que realmente tú lo has creado para eso, ¿no? Para que cumpla esa función, entonces donde mejor va a estar en una iglesia, ¿no? Para que sea contemplada. Claro. ¿Cómo se encuentra la profesión actualmente? El arte en general, sobre todo el arte plástico, todo lo que la imaginería también en particular. Bueno, la imaginería y el arte en general yo creo que se encuentra últimamente, después de reflexionar mucho acerca de esto, es complicado para los chavales que empiezan hoy, cuando yo empezaba pues también es complicado, porque date cuenta de una cosa, cuando en el siglo XVII o en la época del Renacimiento un chaval quería ser escultor, quería ser pintor, con 10 años estaba trabajando con un pintor afamado de Roma o de Florencia o de Sevilla, y entonces desde los 10, 11, 12 años estaba trabajando en eso. Cuando el chico lleva 6, 7 años y se planta con 19, 20 años trabajando con un pintor afamado, con un escultor, sabe mucho en 7 años de aprendí en un taller. Hoy en día, el niño que quiere ser escultor se tiene que ir con 18 años estudiar Bellas Artes, termina la carrera con 24, 25 años y ahora con esa edad cuando tiene que arrancar a ser escultor. Entonces no hay punto de comparación. Como se empezaba en aquella época, desde los 11 años, compara cuando llega a los 25, no es como hoy en día que el chico que sale de Bellas Artes, pues con 25 años se tiene que poner a ser escultor, es mucho más complicado, mucho más complicado. Y luego también las ramas de la imaginería, parece ser que hay unos leves inicios de que quieren poner en valor la imaginería, porque estamos viendo también en muchos museos. El otro día hablaba con un marchante de arte amigo y me comentaba que hoy en día vimos en los museos de arte moderno vemos mucha obra que la tratan de una manera intelectual. O sea, el hecho de poner 4 palos con una frase de Lorca, es cosas abstractas que yo creo que no es lo más importante del arte. El arte no hay que explicarlo, ¿no? El arte no hay que explicarlo, no hay que explicar a Camarón, ¿no? No hay que explicar a Morante, o no hay que explicar a tantas cosas que te llegan sí o sí. Sin embargo, estamos viendo hoy cosas en el arte moderno que están totalmente sobrevaloradas de precio y están llenando museos. Y lo que me decía este amigo es que dentro de 200 años probablemente
muchas de esas piezas que hoy vemos en los museos de arte moderno no estarán. En comparación, la época que estamos viviendo del arte, el siglo XXI, es mucho, bajo mi punto de vista siempre, es mucho más pobre que otras épocas que hemos pasado, del romanticismo, del barroco, del renacimiento, del rococó, de todas esas épocas. Si las ponemos una detrás de otra y comparamos la época actual que estamos viviendo, para mí es mucho más pobre, muchísimas cosas, que las otras épocas que hemos vivido. De todos modos, lo que es el arte religioso, lo que es la imaginería, muchas veces parece que todo lo que huele a iglesia tiene un cierto aroma a naftalina, ¿no? que está como antiguo y añejo, y aún así pues tienes trabajo, pero se centra prácticamente en España, ¿no? Sí, bueno, es verdad que me pidieron un presupuesto una vez de Australia para una Virgen del Rocío, fíjate, pero sí, yo todo el trabajo que tengo es en España. Bueno, la exposición esta que está enfocada para la que te comentaba antes de los flamencos, ¿no? De los artistas flamencos, que está pensada para llevarla al Museo del Louvre, y bueno, pues esa es la única salida que de momento he tenido, pero bueno, en España es verdad que tengo obras y espero seguir teniendo mucho más. En cuanto a reconocimiento público, al margen del agradecimiento y del público, ¿no? Cuando contempla la obra, recibiste también recientemente la medalla de plata de la Real Academia de Artes, Ciencias y Letras de París, que supuso que una institución de tal calado se fijase en tu persona, en tu obra, para reconocerla y darte ese merecido homenaje. Bueno, en ese momento me lo tomo como... La recojo con agrado, nos llena toda satisfacción, nos da toda alegría, nos trasladamos en aquella ocasión a París, la familia entera, y fue la verdad que unos días inolvidables los que pasamos allí. Pero es cierto que, fíjate, bueno, no es que se me vaya a subir a la cabeza, ni mucho menos, pero fíjate si por si acaso el diploma y la medalla no la tengo ni puesta en el taller, la tengo guardada, porque... la tomo más como un incentivo que como un reconocimiento. La tomo para esforzarme aún más y para que ni se me ocurra en ningún momento que se me suba a la cabeza de decir yo soy o yo ya, no, ni mucho menos. Al contrario, y por eso lo tengo guardado. La verdad que a raíz de eso se me han abierto muchas puertas también, en otros ámbitos del arte, ya no solo la imaginería, sino en otros ámbitos, y bueno, lo de la exposición del Louvre salió a raíz de este reconocimiento, y otras exposiciones que se han planteado en París, lo que pasa es que por disponibilidad no he podido asistir, no he podido presentar nada. Pero bueno, te metes en otro circuito que evidentemente pues todo enriquece, pero a nivel personal me lo tomo como un revulsivo para trabajar más todavía. Al final es un conjunto de pasos, ¿no? Que van uno detrás del otro, y que lo que te hace también es conocer a muchísima gente que a lo mejor nunca pensabas que iba a estar en esos círculos con esas personas, ¿no? No, eso para mí, para mis padres, para la familia era impensable hace unos años. Evidentemente recuerdo la cena de gala posterior que hubo en el Hotel Intercontinental en París, después de la entrega de medallas y demás. Estuvimos sentados con una poeta inglesa, una pintora de Francia también. Recuerdo que estábamos con un grabador italiano, estábamos 8 o 10 personas sentados, y cada uno hablando en su idioma o comunicándonos como podíamos, pero evidentemente enriquece, y hoy en día, bueno, pues a través de las redes sociales nos seguimos, ¿no? Y claro, evidentemente eso te impregna de muchas cosas, te hace tener una visión más global, más holística, ¿no? del mundo del arte. Al final el arte sí es un idioma universal. Sí, al igual que la música. Es lo que tiene. Que a otros artes también, ¿no? Si tuvieses que darle un consejo a un chico que esté empezando, antes comentabas, pues bueno, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Que ahora pues tiene una formación que por otro lado también es buena, ¿no? Esa formación, que muchas veces pues los estudios no están reglados y también complican a la gente el poder acceder a ellos. Un consejo a alguien que tenga esa inquietud, pues que tenga 13, 14, 15 años y que diga yo de mayor quiero ser como Francisco Javier López. ¿Qué es lo que le diría? Pues que sea incansable a la hora de estudiar, de trabajar,
de querer superarse a sí mismo, autoexigencia propia y siempre intentar compararse con los más grandes, ¿no? que ha habido en la escultura o en la pintura o a lo que quieran dedicarse dentro del arte, ¿no? Yo creo que al final eso te hace, el compararte con los grandes te hace vivir en la realidad, te hace... yo llega, por ejemplo, mi padre, ¿no? que me quiere mucho y bueno, pues todo lo que hago le gusta mucho, ¿no? Pero cuando yo le digo, mira papá, pero yo hago esto y fulanito, Bernini o no sé qué, pues hace esto. Entonces, en esta diferencia en la que estamos, no me gusta eso de la ciudad de los ciegos, el tuerto del rey, ¿no? Hay que tener una visión, repito la palabra, más global, ¿no? Y ver las cosas o sea, con sentido propio de lo que estamos haciendo, no comparar con lo más sencillo que tenemos al lado para ver que yo lo hago bien, sino compararnos con los más grandes. Eso a la vez te lleva un poco a un punto de frustración, ¿no? Porque estás todo el día con la ansiedad de querer más y de necesitar hacer las cosas mejor y te mueves. Es verdad que estás todo el día machacándote y sufriendo, porque al final los que somos creadores somos sufridores, porque eso lo hablo con otros amigos también, somos sufridores porque estamos todo el día con el hambre, con la necesidad de querer más y no estás contento. Entonces al final muchas veces quien disfruta más de mi obra son las personas que adquieren mi obra. Yo cuando las veo ya después al tiempo, pues le veo sus cosas, incluso antes de irse del taller, pues en numerosas ocasiones pues ya habría cosas que cambiaría, ¿no? Entonces al final pues disfrutas del momento de crear, del momento de policromaje cuando le das la vida, disfrutas de esas cosas, pero bueno, yo creo que al final, en definitiva, volviendo a tu pregunta, estudiar, trabajar y querer más, y siempre querer más, no cansarte de sufrir, ¿no? y siempre intentar avanzar. Al final la obra perfecta existe porque cuando está terminada muchas veces, pues como comentaban, ¿no? Uno la vuelve a ver al tiempo y dice, uff, le hubiese hecho esto, le hubiese hecho... Existe una obra que pasa el tiempo y diga uno, es que me sigue gustando, me la quedaría completa como el primer día. Yo creo que eso depende si le pregunta, para mí una de las mejores esculturas que podemos tener en la historia es el Laoconte, ¿no? La escultura del Laoconte, que no se sabe, tiene miles de años y eso ya no sabemos si es barroco, o sea, se hizo en la época supuestamente helenística, donde todo era más hierático y era más recto, y sin embargo eso ya no es barroco, rococó, porque es tan bueno que no sabemos por dónde está. Sin embargo, si le preguntáramos al autor del Laoconte si le ve cosas, seguro que diría, no, pues esto se puede hacer mejor, seguro. Igual que Bernini, que nos parece maravilloso y para mí es el mejor escultor de la historia, pero yo estoy convencido de que él, cuando las terminara, pues habría cosas que diría, aquí se podía haber apretado más, ¿no? Se podía haber mejorado. Entonces, al final, depende también de la visión que se tiene desde fuera y la visión que tiene el autor. Pues vamos a continuar dando un paseo por Lucena y con nuestra entrevista en otro rincón de tu querida Lucena. Estupendo. Pues mira, Francisco Javier, aparte de ser mi mejor amigo, yo hay una de las cosas que me choca mucho de Francisco Javier o de Javi, como nosotros le decimos, grupo de amigos, es la dualidad, porque lo mismo estás con él, de copas, tranquilo, todo eso, y luego cuando hablas con él, la profundidad, la sensibilidad que tiene a la hora de trabajar, lo profesional en el aspecto de que intenta siempre prepararse, no está a gusto con su obra. Tú le hablas y ves una cosa que te fascina y lo que te choca de él es, no, ya le veo un defecto, pero al día siguiente de entregarlo. Yo le sigo, llevamos conociéndonos muchos años y siempre una obra que la ves que siempre se supera. Pues no, ya al día siguiente le ve la falta, no, esta mano, no, esta tengo que mejorarlo. No. Y luego otra cosa que me encanta, tenemos muchas cosas en común en ese aspecto, es el tema de que siempre está preparándose. Ahora, aparte de que es un monstruo en la escultura, en la imaginería, ahora le ha dado por la pintura, está intentando conocer, intentando nuevas personas contemporáneas a su arte, y quitando también de los grandes autores, y yo de lo que me choca eso. Y en el tema de los amigos que nos reunimos en el grupo,
nosotros lo valoramos, lo respetamos, no se lo decimos mucho porque si no se lo creería, pero lo valoramos cuando estamos, a lo mejor, tenemos muchas aficiones en común, como Lucena la santería, y nos gusta mucho, y ves que eso, que tiene algún referente, como le dieron una medalla en París, hasta ha conocido al Papa, ahora cada vez tiene más reconocimiento. Una de las cosas que nos alegramos es que muchas veces que te den trabajo en tu tierra es complicado, y cada vez que sale algo, están apostando más por esto, nos sentimos más orgullosos, y lo valoramos, lo respetamos, pero desde una visión de que no somos capaces de, cuando vamos al taller, te echas un cigarro, charlas con él sigue modelando, sigue trabajando, tú te tiras allí una hora, y cuando termina, a lo mejor termina unas manos, la he dejado perfecta, y tú dices, ¿cómo si hemos estado hablando cosas que no, conversaciones normales? Y puede seguir enfocado en ese aspecto. Eso lo respetamos mucho, pero no se lo decimos, porque eso no se lo podría creer, ese aspecto. Francisco Javier, nos encontramos en el Castillo del Moral de Lucena, un auténtico monumento que significa mucho, ¿no?, en la historia de esta localidad. Hombre, Lucena, como culturalmente tiene un pasado tan tremendo, ¿no?, tan grande, ¿no?, pues probablemente este sea uno de los sitios con más valor histórico que podemos tener en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué significa tu familia en tu vida? Bueno, mi familia es el pilar básico donde se salen los cimientos, ¿no?, de, bueno, todo lo que pues es referente a mi arte. Mis padres, por ejemplo, en particular, cuando yo hablo con ellos y les comento la idea de que me gustaría ser escultor imaginero, para un padre no es fácil que tu hijo con 13 años te diga que quiere ser escultor o quiere ser artista, ¿no? No es sencillo. Sin embargo, ellos siempre me han apoyado, y yo lo llevo a gala porque, bueno, hay padres y padres, ¿no? Y sin embargo, ellos pues siempre han colaborado, me han ayudado, me apoyan, me animan a seguir. Por lo tanto, mi familia es la base de todo esto. ¿Y cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez, yo creo que una niñez muy sencilla, muy humilde. Fui niño de barrio, donde jugaba en la calle, a la pelota, a la bicicleta, amigos de barrio, travesuras de barrio, feliz, travieso porque era muy inquieto y a mi madre, la pobre, la traía siempre de cabeza. Y bueno, pues un niño, yo creo que una niña muy normal, ¿no? Los recuerdos que tengo son bonitos, son felices y bien. Nos comentaba antes que mucho de tu tiempo libre lo dedicas también a seguir creando, ¿no?, a seguir haciendo pues más dibujos, a leer, a intentar aprender. ¿Hay alguna otra afición que tengas en tu vida al margen de lo que esté relacionado con el arte? Pues casi que no, te diría que viajar, pero bueno, cuando viajo también voy buscando cosas de arte, ¿no? Me gusta visitar museos, catedrales, o pararme en una fachada antigua de una iglesia, de una casa solariega. Siempre voy buscando lo mismo, al final me voy moviendo siempre por lo mismo. Deportes no practico porque no tengo tiempo. Mi vida, mis aficiones y todo va todo enfocado a... Es que claro, mi trabajo también podría ser una afición para cualquiera, yo sin embargo lo tengo como trabajo. La verdad que aficiones fuera de la justa, me gusta viajar, me gusta el buen comer, me gusta el cine, que es otra manera de arte, de manifestación del arte, igual que la restauración, ¿no? El buen comer también es un arte, ¿no? ¿Y la música? Y la música, por ejemplo, claro, yo en el estudio estoy todo el día escuchando música, escucho de muchos tipos de música, de pop, de rock, de flamenco, flamenco escucho mucho, carnaval, por ejemplo, que carnaval de Cádiz pues soy muy aficionado y también me gusta muchísimo escuchar. Semana Santa, entrevistas bueno, pues también me gusta mucho la historia, me gusta conocer y bueno, pues me gusta ponerme documentales ya no solo sobre arte, sino sobre historia de España o historia de las civilizaciones, de muchas cosas. Entonces eso también te hace crecer, a la vez que estás trabajando estás aprendiendo muchas cosas y te hace crecer como persona, ¿no? En definitiva. Tienes además la suerte, bueno, de ser profeta en tu tierra porque puedes trabajar dentro de tu tierra y eso también te permite estar y continuar conectado con tus raíces, ¿no?
Cuando yo terminé de estudiar en Córdoba, aquella etapa, me planteé si quedarme en Córdoba, quedarme aquí, y bueno, finalmente decidí quedarme en Lucena porque bueno, pues está mi familia, me encuentro bien, es un pueblo que no es un pueblo chico, sino que tiene las cosas necesarias para vivir de manera cómoda, y en cuanto a servicios y demás, pues tiene de todo tipo. Aquí la verdad que me encuentro bien y me siento profeta en mi tierra. Bueno, pues sí, he tenido la suerte de trabajar para... Bueno, la primera cofradía con la que trabajé fue la cofradía de la Virgen de Araceli y posteriormente la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, por lo tanto me siento recogido por ellos, ¿no? Me siento, ahora voy a trabajar también para el Ayuntamiento, con el monumento de Paco de Lucena, por lo tanto, pues sí, creo que humildemente creo que sí. ¿Tu mayor logro profesional hasta la fecha? Bueno, yo creo que puede ser la medalla esta que me dieron en París, la Academia de Artes, Ciencias y Letras de París, y bueno, luego tenés también la suerte de tener una imagen bendecida por el Papa Francisco, ¿no? Que fue la imagen de San Juan Pablo II que se bendijo en la plaza de San Pedro del Vaticano. Yo creo que es una suerte, ¿no? Tener una imagen mía bendecida por él, ¿no? Y tocada por él y admirada por él, la verdad es que sí. Yo creo que esos son los dos puntos clave. ¿Y proyectos futuros así a corto plazo que creas que son indispensables de realizar? Bueno, ahora estoy con el misterio este que te hablaba en el estudio, un misterio que llevaba un caballo, el proyecto de los flamencos, proyectos de imágenes que tengo que terminar este año para Callosa de Segura, Alicante, Murcia, Lucena, la Madre Teresa, la exposición que estoy preparando con el San Jerónimo que teníamos detrás en el estudio, la exposición de los flamencos para el Louvre. Yo creo que ahí se circunscribe el futuro a medio plazo. Francisco Javier, ¿cuáles serían tus artistas preferidos? Has ido aumentando algunos durante toda la entrevista, pero si tuvieses que quedarte con alguno, ¿a quién elegirías? Me quedo con unos pocos, ¿no? Yo creo que Bernini, me quedaría con Caravaggio, me quedaría con Camarón, con Paco de Lucía, por ejemplo, que me encanta ponérmelo para trabajar. Yo creo que esos son buenos puntos que te impregnan de muchas cosas y te sacan la esencia, la verdad del arte, ¿no? Sobre todo Paco de Lucía, yo creo que puede ser, ¿no? El más fenómeno para mí de todos ellos. Al final son artistas clásicos también, ¿no? Lo moderno está intentando irrumpir en el mercado, ¿eso quedará para la posterioridad? Bueno, me gusta, es verdad que me gusta mucho lo clásico. Eso no quita que me gusta escuchar también grupos de música independiente, ¿no? De música indie, pero es verdad que al final siempre vuelvo a las raíces porque también me parece lo más puro, pero bueno, esos son ya gustos personales. ¿Vivirías en algún sitio que no fuese tu tierra? Sí, en Roma, por ejemplo. En Roma me encantaría vivir, o en Córdoba también. La verdad que, bueno, al final donde estés tú es donde está tu vida, ¿no? Y donde está tu familia, donde está tu hogar, ¿no? Donde creas todo eso. Entonces, sí, claro. ¿Te encuentras en un buen momento? Me encuentro en un momento de crecimiento, de estudio, de lucha. La verdad es que sí, me encuentro en un buen momento. Van saliendo las cosas como iba buscando hace años y van viniendo otros proyectos nuevos. Sí, la verdad que me encuentro bien. Y luego lo importante de dedicarse a lo que a uno le gusta, ¿no? Por supuesto, eso, como te decía antes, las mayores satisfacciones que me ofrece mi trabajo es simplemente eso, ser feliz con lo que estoy trabajando, que me guste tanto mi trabajo que me sigo volcando en él día tras día, y por las noches cuando estoy a lo mejor o en la ducha o estoy otro día en la playa o viajando en el coche, pues voy constantemente pensando cosas relacionadas con mi trabajo, con el arte, con la música. Me gusta mucho o sea, soy muy humanista en ese sentido, ¿no? Que me gustan muchos tipos de manifestaciones artísticas, entonces siempre estoy con lo mismo, siempre estoy pensando en lo mismo, en arte, en música, y me siento bien ahí. Y cuesta entonces mucho desconectar, ¿no? Bueno, yo no, la verdad que no desconecto, pero como me encuentro tan a gusto, tan cómodo en esta atmósfera, pues
tampoco tengo la necesidad de salir. Cuando quiero salir, pues bueno, quedo con amigos, que los tengo y aparte los quiero muchísimo, nos tomamos algo, salimos, pero yo en mi día a día de mi trabajo, de todo esto que te comento, me encuentro muy cómodo. Francisco Javier, pues para terminar, queríamos que nos dijese alguna recomendación cultural a nuestros espectadores, algo que recomiende en genérico o particular, algo de arte en genérico. Como visitar algo, por ejemplo. Visitar algo o algo particular de, pues uno no se puede morir sin haber leído esto, o visitado esta obra o haber hecho... Sí, bueno, yo creo que uno no se puede morir sin haber escuchado a Paco de Lucía, por ejemplo, ¿no? Pero no digo de una manera rápida, sino de sentarte en tu casa, en el sofá, en el coche, cuando tú estés tranquilo, escucharlo, ponerte un concierto de ahí, dejar que te invada, ¿no? Esa fuerza, yo lo comparo muchas veces con un caballo salvaje, ¿no? Esa alegría, esas ganas de vivir que te transmitía Paco a través de la guitarra, ¿no? Yo creo que visitar Roma, por ejemplo, visitar París, la Galería Borghese, donde hay tantas obras de Caravaggio y de Bernini, ¿no? Yo creo que para cualquier amante de la cultura es fundamental visitar estos sitios y escuchar estas cosas. Muchas veces cuando vas a visitar ciudades, pues hay que ir con las ganas de descubrir cosas nuevas, ¿no? Y con las puertas de la sorpresa bien engrasadas, ¿no? Para disfrutar y dejarte llevar por el arte. Pues muchas gracias por haber estado entre nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros siempre y a ti. Su pasión, estudio y esfuerzo constantes le han hecho merecedor de los éxitos alcanzados hasta la fecha y de los muchos que aún restan por llegar, en una profesión que él mismo califica como su amor a medida, porque junto a su familia lo significan todo para él. Tenaz, inquieto, humilde, soñador, trabajador, honesto y amigo de sus incondicionales, este lucentino de pro y creador constante seguirá volcando todos sus sentimientos sobre el barro o la madera, para lograr lo que está al alcance de muy pocos, solo de los grandes artistas. Que veamos vida en lo inerte. Tengo un amor, que por mis huesos se dejó su corazón. Tengo otro amor, que peina cana y se apellida igual que yo. Tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo. Tengo un amigo que me acompaña al infierno y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma. Mi compañerita sin ti, todo me falta. Un vino, una puesta de sol, un fandango de camarón. Que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver, soy afortunado. Porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado.